Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, amigos que nos sintonizan. Nuevamente con ustedes, Carlos González, somos Laicos en Acción. Un placer nuevamente, hoy 4 de julio, y muy gustoso de estar con ustedes en este nuevo tema. Recordarles también que estamos en el canal, tenemos un canal en YouTube, donde pueden accesarnos, también en 86439539, si desea estudios bíblicos o desea que lo visitemos para orar con usted. Laicos en Acción, nuevamente el canal, ahí lo puede ingresar y confirmar todos los temas que se han dado, que se han dicho con las Sagradas Escrituras, mío, de doña María Elena, de pastores, laicos, temas de profecía, temas muy interesantes, y usted puede buscarlo. Si se le interesa pasarlo, pues tiene todo el privilegio para nosotros es un privilegio que usted lo replique en otros lugares. Sin más, vamos a tener una pequeña oración antes de continuar o de comenzar con el tema de hoy, que es el ministerio de Pablo en Corintios. Ese es el tema de hoy. El tema es el ministerio de Pablo en Corintios. Ese es el tema para hoy, y vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos has regalado. El don de la vida, el trabajo, el abrigo, el techo, el poder abrir nuestros ojos y ver el sol, y nuestra cara poder recibir el viento fresco, Señor, de la mañana. Gracias porque están nuestras familias todavía en pie, que has protegido de la noche, Señor, cada corazón. Nos has perdonado, Señor, y seguimos pidiendo perdón por lo que hemos cometido equivocadamente. Estemos claros, Señor, estamos claros de que sin ti estamos lejos de la salvación, y que tú nos perdonas constantemente. Es un placer para ti, Señor, poder estar llevándonos al santuario celestial, donde
haces expiación por cada uno de los seres humanos que pecamos aquí en la tierra. Gracias, Señor. Te pedimos por los televidentes que nos están sintonizando también, los que nos sintonizan, los que nos ven por sus redes sociales, por televisión también abierta. Y te pedimos, Señor, que nos protejas y nos bendigas. Ahora que vamos a estudiar ese tema, que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea con el sello celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerio de Pablo en Corintios. Vamos a ver cómo está. Vamos a ir a Hechos 18, 9 y 10. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, era una orden del Señor. Como así, muchos de nosotros que hemos estudiado profecía y pues seguimos en este planeta, debemos cada día hablar sobre la venida de Jesucristo, que es una verdad inminente. El hecho de que Cristo venga puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ahorita. El importante es que tú entiendas que el Señor Todopoderoso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que Él va a hacer todo lo que sea necesario para salvar tu vida. Él te dará las herramientas necesarias, te dará la solvencia necesaria para que tú tomes decisiones correctas. Por eso que cada decisión que tomes, cada llamado que Él haga, pues póngalo en manos del Señor Jesús y que Él sea en ti un estandarte, un vocero a su pueblo, que por sí es bastante, y por todos lados. Siguiente, dice, vamos a hablar un poquito de Pablo en Corintios. Y dice así: después de la epístola a los romanos, la epístola a los corintios son las epístolas más extensas escritas por Pablo. Las dos epístolas que se han conservado fueron escritas con solo una semana de separación entre ellas. Encontramos consejos prácticos para resolver situaciones complicadas que surgen del roce entre los hermanos. Para poder comprender correctamente su mensaje, debemos conocer primeramente el contexto en que fueron escritas. Vamos a ver 5 temas: el llamado de Pablo, el viaje a Corintios, la ciudad de Corintios, los corintios y las cartas a los corintios. Sin más, vamos allá al llamado de Pablo. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor, del perseguidor. O sea, Pablo estaba claro y muy preparado por los mejores instrumentos humanos para tener una obra de represión contra el pueblo de Dios, que era totalmente diferente a lo que es la iglesia. Dice así Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Eso está en Gálatas 1:1. Además de los 2 elegidos por Jesús, la Biblia menciona a otro apóstol como Matías. Hechos 1:26. Bernabé, Hechos 14:4. Jacobo y Pablo, Primera de Corintios 15,
7 al 9. ¿Cómo llegó Pablo a ser apóstol? ¿Por elección propia? ¿Por elección de Jesús? Jesús lo escogió. Porque Jesús vio el corazón de Pablo. A pesar de que Pablo era un asolador de la iglesia, cuando llegaba a ciertos lugares, llevaba credenciales, llegaba cartas, llevaba permisos, llevaba todos los instrumentos para asolar. Y cuando se llama asolar, es despedazar, triturar, moler a cualquier persona que se saliera del sistema que él había aprendido y por el cual él estaba luchando. Estos cristianos que habían salido después de Jesucristo eran hombres que estaban poniendo en peligro las estructuras judaicas. Sabemos que ya habían dejado de ser sacerdotes, porque teníamos el sacerdote real que era Jesucristo, ya todo se ha cumplido en la cruz del Calvario, y también Gálatas 3:4 nos indica que ya no tenían que haber sacerdocio, a partir de ese momento de que Jesús tomaba el control de la sombra, porque ya se ha pasado a la realidad que era Cristo. Eso era como una preparación de lo que iba a venir. Ya Jesús había muerto en la cruz, ya el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ya no tenía que ver ningún instrumento más como sacerdote. Ahora teníamos que poner nuestra mirada en el consumador, en Jesucristo, que está en el santuario celestial, llevando juicio por cada uno de nosotros, a partir de 1844. En ese momento teníamos que estar conectados desde ese momento con el Cordero de Dios que estaba en el santuario celestial. ¿Cuándo fue elegido? Desde el vientre de su madre. ¿Cuándo fue llamado? En el camino a Damasco. ¿De quién fue apóstol? De los gentiles. Todo eso está en la Biblia, en Gálatas 1:15, Hechos 22, 6 y 7, y Gálatas 2. Desde el momento de su llamado, la vida de Pablo estuvo centrada en Jesús. Pensaba en Jesús, hablaba de Jesús, compartía a Jesús con todos. Por esta razón, desde el primer momento que llegó a Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje. Veamos esto. Pablo era un asolador. Estuvo en la muerte de Esteban. Y cuando él va para Damasco, él es tirado del caballo por una luz muy fuerte. Los que lo acompañaban pues huyeron. Pablo se quedó y le consultó: ¿quién eres? ¿Por qué esa pregunta? ¿Quién eres? Porque básicamente Pablo no conocía a Jesús. Conocía toda la estructura judaica, la Torá, el Antiguo Testamento, los 5 libros se los sabía, pero para atrás y para adelante. Era un estudioso, un preparado, pero los dirigentes lo habían engañado con el tema de Jesús. Los dirigentes sabían quién era Jesús, pero por celos no habían aceptado a Jesús. No habían aceptado a Jesús por celos, por prepotencia, por altivez, por lo que fuera. No habían aceptado a Jesús. Entonces, Pablo ahora conoce a Jesús. Jesús le abre los ojos a través de sus discípulos y él comienza a conocer a Jesús, habla de Jesús, predica a Jesús, respira a Jesús, se acuesta con Jesús, se levanta con Jesús. Y el centro de su vida a partir de ese momento es Cristo Jesús. Y su transformación de pasar a ser un asesino, un criminal, a ser un pionero,
en los gentiles, en las personas que eran desechadas por los judíos como perros o como piedras. Hoy Pablo, para el mundo que lo conocemos, para hoy que lo conocemos, nosotros, Pablo es un estandarte de cómo llegar a Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. El viaje a Corinto. Vamos para Corinto. Dice así Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintos. 18:1. En su segundo viaje misionero, Pablo fue obligado por el Espíritu Santo a ir a Europa. Hechos 16:6-9. Allí fue expulsado de Filipos. Hechos 16:12-38-39. De Tesalónica, 17:1, 5, 9 y 10. Y de Berea, Hechos 17:13-14. En Atenas, tras predicar a los judíos en la sinagoga y a los gentiles en la plaza, fue llamado a predicar en el Areópago. Hechos 17:16-21. Tras un elocuente discurso, solo unos pocos aceptaron a Jesús. Hechos 17:24. Dejando Atenas, Pablo fue a Corintos y se juntó con Aquila y Priscila, con los que trabajó haciendo tiendas. Por eso es que Pablo hacía tiendas, de eso vivía. No vivía como hacen muchos hoy los predicadores, que viven de los diezmos y las ofrendas, que le da la grey. Pablo, al contrario, trabajaba haciendo tiendas para ganar su sustento. No vivía de las ofrendas ni los diezmos. Eso es muy importante hoy en día analizarlo. ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Cuál es el mecanismo que usaba Pablo? ¿Se está siguiendo las indicaciones de Pablo a través de su ejemplo? Esos son mecanismos que tenemos que ponernos a analizar. Y si es por fe, tiene que ser por fe. No depender de nada más. Como era su costumbre, comenzó a predicar a los judíos en la sinagoga y luego a los gentiles. Durante su estancia en Corintos y tras el chasco de Atenas, Pablo decidió no usar sabiduría humana, sino predicar solamente a Jesucristo y a este crucificado. Oigan, ya él no se iba a la parte intelectual de él, simplemente iba a dejar fluir todo con respecto al conocimiento que tenía sobre Jesús y sobre lo que el Espíritu Santo le había enseñado y había acomodado en todo lo que él tenía como estiércol. Todo el conocimiento que él tenía, lo tenía como estiércol. Porque el conocimiento real sin Cristo no es conocimiento. Entonces, cuando Cristo llega a su vida, se completa esa parte y ahora sí, el conocimiento es vida. ¿Por qué es vida? Porque es Cristo el conocimiento de vida. Ya no es pura letra, no es puro verbo, no es pura elocuencia, como hacen muchos pastores. No es música que le bajan las revoluciones para que tú te sientas en ciertos momentos dispuesto a escuchar o eufórico, alegre, triste, donde la música te acomoda. Pero recuerda, Satanás era el director de las orquestas celestiales. Y él sabe cómo manipular tu mente y tus sentimientos.
¿Por qué? Porque hay en nuestro ser un virus que se llama pecado. Y ese virus que se llama pecado recorre tu cuerpo en todas direcciones y en todos los sentidos. Siguiente diapositiva. La ciudad de Corintios. Vamos para la ciudad de Corintios. Primera de Corintios 8:5. Por cierto que hay muchos dioses en minúscula y muchos señores. Corinto fue arrasado por Roma en el 146 a.C. Posteriormente, Julio César envió una colonia de veteranos y hombres libres en 46 a.C. Finalmente, la ciudad se recuperó completamente en el 44 a.C. Pero dice que es para atrás, el 44, 43, 42, hasta llegar al año 0, 1, Cristo. Cuando Pablo lo visitó, ya era un importante centro comercial. La importancia de Corintios radicaba en su ubicación en el istmo de Corintios, abastecida por dos imponentes puertos comerciales, Lequeo, que es el Golfo de Corinto, y Secreas, que es el Golfo de Cirenaica. Su actividad comercial primaria permitió a Pablo trabajar como fabricante de carpas. Pero la riqueza de Corintios que realizaba con la de Atenea tenía varias desventajas. La idolatría, la inmoralidad sexual, llenaba la ciudad y permeaba su cultura. Gran parte de los mensajes de Pablo a los corintios intentan erradicar estos problemas que estaban introduciéndose en la iglesia. ¿Okay? Se estaban introduciendo en la iglesia, ¿cuál era? La idolatría y la inmoralidad sexual. Los corintios. Vamos al siguiente tema. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Los judíos de Corinto rechazaron el mensaje, lo que obligó a Pablo a abandonar la sinagoga y comenzar a reunirse con los gentiles en una casa adyacente a la sinagoga, o sea, a la par de la sinagoga, porque los judíos no aceptaron el mensaje de Pablo o el mensaje de Jesucristo, no lo aceptaron, pero los gentiles sí lo aceptaron. La depravación que presenciaba entre los gentiles y el desprecio e insultos de los judíos le causaba gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. O sea, por un lado los judíos no querían nada con Cristo, y por otro lado los gentiles tenían una serie de prácticas idolátricas y de prevenciones sexuales, de depravaciones sexuales, que lo hacían dudar. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué voy a hacer con esa iglesia? ¿A dónde voy a hacer una iglesia? Y así muchos creen que por estas situaciones debemos alejarnos de la iglesia. Debemos de hacer otra iglesia aparte. No fuiste llamado a hacer iglesias. Fuiste llamado a predicar a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo le dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a Pablo.
no que vayan a hacer iglesias. En este momento Jesús apareció en una visión nocturna para animar a Pablo a seguir con su tarea entre los corintios, asegurándole que había muchos que recibirían el mensaje. Fortalecido por la visión, Pablo permaneció en Corintios 1 año y medio. Finalmente los judíos llevaron a Pablo ante los tribunales. Cuando salió de Corinto, se había creado una importante iglesia. Solita la iglesia se juntó. Los que sí aceptaron a Jesús y los que quisieron cambiar sus prácticas sexuales y de idolatría por el verdadero culto que es en Cristo Jesús. Siguiente, las cartas de los Corintios. ¿Okay? Vamos a las cartas de los Corintios. Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cleo, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Primera de Corintios 1:6 dice así: informo por Cleo de varios problemas existentes en la iglesia. Pablo les amonesta sobre las fracciones, la inmoralidad sexual, los pleitos y la prostitución. Primera de Corintios 7:16 dice así: la familia de Cleo también le llevó una carta con varias preguntas de parte de la iglesia sobre temas a los que Pablo respondió acerca de el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y la resurrección. Y la segunda de Corintios es la segunda epístola que se ha conservado, aunque Pablo escribió algunas más. Tal vez antes de las dos que se conservan y o en el intervalo entre ambas, alaba a los corintios por la forma en que habían resuelto algunos problemas, pero les insta a ver el mundo a través del prisma del evangelio, evitando la influencia de la cultura circuncidante. Les dice, enfóquense en Cristo, me parece que va muy bien, pero enfóquense en Cristo. Que las situaciones externas que nos están agobiando saldrán por obra del Espíritu Santo. Entre más se enfocaran en Cristo, más iban a salir. No era con crítica ni con situaciones externas. Vamos a una explicación o a una carta de Profetas y Reyes. Son parte de un libro impresionante, hermoso, que tenemos. Con mucho gusto lo podemos proporcionar. Dice así: los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación, que son llamados a arrostrar mientras tanto de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corintios. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles
puede comunicarse así la verdad de salvación e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. Esa ha sido una pequeña explicación de este tema de Pablo en Corintios. Se les agradece la sintonía y de paso saludar a todos los que nos sintonizan, tanto en las redes sociales como en la radio 930 AM Radio Costa Rica, a través del Facebook y oraciones de petición de oración. Bueno, sí, el 86-439-539, con mucho gusto oraremos por ti. Mándanos su WhatsApp, estaremos para servirle. Incluso si usted quiere que lo visitemos y oremos en su casa por usted, con mucho gusto lo hacemos. Estamos para servirle. Somos Laicos en Acción. Hasta el próximo sábado y disfrute de este maravilloso día que el Señor nos dejó para disfrutarlo con nuestros hermanos, para ayudarlos en todas las situaciones de angustia en que se encuentren y, sobre todo, predique el mensaje. Cristo está por regresar a la tierra. Dios lo bendiga. Bendiciones.